Un gran movimiento filosófico es el pragmatismo norteamericano, dentro del cual podemos ubicar a Richard Rorty, que en 1967 escribió un libro titulado El giro lingüístico, donde destaca la importancia del lenguaje como instrumento de investigación filosófica. El trasfondo más profundo de ese giro lingüístico tiene que ver con cómo nos acercamos a la filosofía y cómo la utilizamos en el mundo actual. Es conveniente ver con cierto detalle la posición fundamental de Rorty sobre lo que él denomina como panrelacionismo, y que en su posición es prácticamente idéntico al pragmatismo. Rorty se opone a las teorías universalistas y objetivistas acerca del conocimiento en general y de los valores y normas en particular. Rorty defiende una visión de la filosofía pragmatista, con características que rechazan las esencias y los ideales, lo cual le llevó a tener grandes polémicas con otros filósofos. A pesar de su coincidencia con los filósofos alemanes Jürgen Habermas y Karl Otto Appel, en que el giro lingüístico es la clave conceptual desde la que se debe interpretar toda la filosofía actual y por tanto también la ética, su visión del conocimiento y del lenguaje está mucho más próximo a los filósofos Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Donald Davidson o Michel Foucault. La tesis fundamental de Rorty es la defensa de lo que él llama panrelacionismo, que sugiere que hay que superar la vieja idea de que la búsqueda de la verdad es la finalidad del conocimiento y de la filosofía. Tal pretensión para un pragmatista es inevitable porque no existe ningún objetivo principal llamado descubrir la verdad que tenga prioridad por encima de los demás. Los pragmatistas no creemos que la finalidad de la indagación sea la verdad. La finalidad de la indagación es la utilidad, y existen tantas herramientas distintas y útiles como fines que alcanzar. Podemos apreciar de esta observación de Rorty algo muy parecido a lo que Wittgenstein menciona en sus investigaciones filosóficas con su ejemplo de la caja de herramientas del lenguaje. El concepto de panrelacionismo deriva de que la realidad de las cosas de la naturaleza y de la sociedad no es algo prelingüístico, algo innato o algo previo a nuestra existencia. Tal cosa sería incognoscible e innombrable. No existe nada parecido a la cosa en sí de Kant. Eso sería como inventarnos una metafísica de algo que no existe o que no se puede conocer por ningún medio, aunque exista. Todo lo que existe se produce en el lenguaje. No tiene sentido hablar de algo que nadie habla, ninguna persona, ni puede definir, y que es estéril e inútil perder el tiempo en hablar. ¿Cómo podríamos pensar en algo así? Por ejemplo, carece de sentido hablar de las leyes de la termodinámica antes de que se descubrieran. Todo, absolutamente todo, es una creación absolutamente lingüística que pone en relación todas las cosas, que no son más que lenguaje, expresiones lingüísticas. Toda la realidad es un constructo lingüístico y los nombres solamente tienen sentido en un contexto oracional. De ahí que se pueda hablar de panrelacionismo porque una palabra solo tiene significado en el contexto de una oración. Esto implica, sin embargo, no poder ir por detrás del lenguaje hasta llegar a una forma de conocimiento más inmediata sobre aquello de lo que hablamos. Un nombre solo tiene un uso cuando establece vínculos con otras partes del discurso. Es por ello que panrelacionismo significa la conexión lingüística de cada cosa con todas las demás, como el mismo Rorty señala, recordando la obra Monadología del filósofo Leibniz. Es como si cada cosa y también cada nombre fuese una mónada que representa de modo microcósmico la totalidad del universo y también del lenguaje. Esta teoría pragmática sobre la realidad, sobre el lenguaje y sobre la verdad tiene una derivación importante en la filosofía moral, y por ello se podría caer en un relativismo y subjetivismo moral. Sin embargo, Rorty, basándose en ese pragmatismo, en su filosofía del lenguaje y en la creencia de la democracia, insiste en que la cuestión esencial no está en la búsqueda de la verdad de los diversos juegos del lenguaje, sino en la comunicación humana entre individuos y comunidades. Lo que está en juego no es la fuerza racional de los argumentos, sino quién detenta el poder.
No podríamos convencer a un intolerante o a un racista con argumentos o alusiones a sus contradicciones en el discurso. Rorty defiende la tradición liberal democrática, por ejemplo, la de John Stuart Mill, porque sostiene que esta creencia es más útil para la convivencia que dejarse llevar por el odio y la violencia. Además, sostiene que la educación en filosofía es una buena herramienta para promover esas creencias en valores democráticos y liberales y que ello demuestra los efectos prácticos del lenguaje en un grado mucho mayor que la presuposición trascendental que tiene el filósofo Habermas sobre su teoría de la comunidad de diálogo. En el fondo de todo este debate actual entre la búsqueda de la verdad y detentar el poder subyace el mismo problema que Sócrates planteaba a los sofistas, la capacidad de la razón humana para argumentar y buscar la verdad mediante el lenguaje. Toda defensa filosófica del relativismo moral y cultural se apoya en que la fragilidad y la debilidad de la razón humana sobre las cuestiones políticas, culturales y morales nunca hace posible solventar los desacuerdos, ya que en nuestros días cada uno razona según los intereses políticos, religiosos y económicos que defiende, y no es posible ser imparcial ni neutral en este tipo de razonamientos. Si para los relativistas no es posible alcanzar un acuerdo universal e imparcial que dialógicamente pueda ser debatido y aceptado por todos, se hace muy difícil cualquier tipo de lenguaje racional y objetivo sobre los temas de la razón práctica, y el individualismo basado en las emociones y en los sentimientos personales se presenta como la única salida, aunque es falsa.